Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión, ya la 110 de Conectando Puntos. Pues ya en la recta final del 2022 y con un panorama que cada vez se torna más preelectoral en México, y aunque están faltando todavía pues ya bastantito tiempo para las elecciones del 2024, pareciera por los comportamientos, dichos y todo lo que está sucediendo a nivel político, que ya las elecciones fueran en unas cuantas semanas. Y pues esto nos está dando muchas señales y nos está dando indicios de muchas cosas que valen la pena analizar, y por eso nuevamente nos juntamos y estamos compartiendo este espacio. Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio, y su servidor. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Hola Claudio, muy bien, qué bueno que Dios, la vida, el destino nos permite estar otra vez juntos platicando con todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues como bien dices, contento de poder platicar los temas relevantes y me uno como siempre a lo que comentas. Esta semana sí tuvo un tinte totalmente político, pero exactamente porque tuvo un tinte totalmente político nacional, tiene muchas repercusiones y aristas en cuestión de cómo nos ven, cómo nos perciben y cómo el mismo ciudadano vamos a reaccionar ante lo que está sucediendo, amigo. Efectivamente, Juanjo, y creo que vale la pena que hablemos de justamente de estas cuestiones que suceden en esta Sí, semana, porque, eh, pues como dije hace ratito, pareciera que para el presidente ya las elecciones son mañana y sí. le urge, le urge. Y aquí hay unos asuntos que tendríamos que platicar, ¿no? Y que creo que pudiéramos tomar como hilo a partir de esto el incumplimiento de ciertas cosas que ahora creo que le están saliendo mal, que podría decir que es como ahora sí, este dicho del tiro por la culata, Ujú. y que eh, están ocasionando que el presidente empiece a tener cierta desesperación, lo voy a decir Sí. así, ¿no? Esta semana en la mañanera tocó dos o tres veces el tema de una manera irónica, un tanto cínica y con cierto desprecio también, porque, pues bueno, ahorita lo que viene de manera inmediata es lo que desde hace 2 o 3 semanas ha estado ya barajeando, y que incluso ha hecho que, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, está haciendo una gira por todos los congresos de los Ujú. estados, así todos los días está en un congreso local distinto, según él, cabildeando y haciendo campaña, pero Sí. pues ahí te preguntaría yo, Juan José, en el tiempo que tenemos de tener conciencia y memoria en actividades políticas, ¿cuándo habías visto tú a un secretario de Gobernación de gira en los congresos, cabildeando? Lo voy a poner entre comillas, cabildeando, porque más bien está amedrentando a Sí. los diputados locales para que apoyen una reforma constitucional que propone el presidente a días de que se pueda votar? Y pues obviamente esta actividad que está teniendo el secretario de Gobernación lo coloca en una posición incómoda con respecto, pues digamos, primero a la historia, pero a lo que viene, ¿no? En Aguascalientes, que es un estado primero gobernado por el PAN y con mayoría panista en el Congreso, fue no bien recibido Ujú. y tajantemente le dijeron que no iban a apoyar la reforma. Pero al otro día está en un estado donde lo reciben con gritos, es decir, él habla, empieza a decir, y lo reciben con gritos de presidente, ¿no? Ya Sí, sí, sí. lo están sacando. Es decir, otra vez, claro que seguramente también tendrá este asunto de precandidato, ¿no? Que lo está haciendo, pero pues en una actividad claramente, lo repito yo, ilegal, que está generando estas situaciones que, te digo, me parece un acto desesperado mandar al secretario de Gobernación a hacer este cabildeo,
porque, y es el planteamiento con el que inicio, y si quieres a partir de ahí comenzamos, yo creo que a López Obrador y a la 4T no le alcanzan hoy los votos para poder ganar y continuar. No importa que sea Sheinbaum, no importa que sea Ebrard, no importa que sea Adán Augusto, no importa incluso que fuera López Obrador, no le alcanzan los votos para ganar en 2024. Y tan no le alcanzan que está en esta desesperación de decir, pues me deshago del INE, que no es un deshacerme del INE, porque ya lo aclaró otra vez, no quiero deshacerme del INE, nomás lo vamos a, la palabra que utilizó fue transformar o estructurar, ¿no? Y que ahorita platicamos en qué consiste esta reforma que está diciendo que me parece un tanto tramposa, Así es. pero pues teniendo, digamos que ganada esta reforma, que, corrígeme, amigo, sería la primera que sí ganara, si la Ujú. gana, Sí. porque las otras no las ha ganado al 100%, todo le ha salido chueco. Este, eh, teniendo eso, entonces pudiera hacer lo que quiera con este no tener los votos suficientes para poder ganar. Es decir, no hay hoy votos que sumados le den la victoria a la 4T para el 2024. Hoy. Híjole, Claudio, pues creo que en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo en función de la lógica, probablemente sí, en función de la realidad no, y planteo el por qué no. Ujú. Simplemente porque no sé si recuerdas que el presidente ganó legítimamente, porque ganó Sí. legítimamente. eh, el INE fue quien lo declaró vencedor, quien contó los votos, quien se dedicó a por primera vez darle legitimidad a algo que él no clasificó o declaró como fraude. Fueron 30 millones, amigo. Partiendo de esa base, muchos analistas indican que ya perdió más o menos 11, 12% de los que votaron en esa ocasión. Pero aquí, amigo, déjame decirte por qué no estoy de acuerdo y por qué sí creo que López Obrador ganaría, aunque pusiera a su hijo menor en la boleta. Por el simple hecho de que él sabe que él tiene una base dura, él tiene ya pues su base social, esa base social, perdón por lo que me voy a expresar, me incluiría como mexicano, pero de esa base social resentida históricamente. Eso es lo que él explota. Y cuando digo resentida históricamente es de que estábamos cansados de los gobiernos anteriores, de la corrupción, de todo eso que él utiliza muy bien en sus mañaneras. Entonces, eso se junta también con que históricamente los mexicanos, no he vivido en otros países, pero como mexicanos, somos muy apáticos en temas políticos. Y entonces aquí se junta que López Obrador tiene popularidad, sabe y tan lo sabe que tiene una base dura de por lo menos un 15%, que ya iremos al tema electoral, al problema de la reforma que quiere hacer, que yo estoy seguro que constitucionalmente no la va a poder lograr, si no va a pasar como tú dices, como sus triquiñuelas, en leyes fax track, y que pues eso sí, pues le da la herramienta para hacer modificaciones que al final, pues sí perjudican a la línea. Pero en fin, siguiendo con el tema, yo sí creo que López Obrador va a ganar con quien ponga, porque esa base dura que él tiene es la que sí sale a votar, es la que sí le cree todo lo que le digan. De entrada a este espacio no está hecho para esas personas, o sea, No, esas no. personas acríticas, esas personas que si no lo dice el presidente no es verdad. Y por esa sencilla razón, Claudio, ahí me voy a unir, sí, entonces, a lo que tú comentas, está desesperado
por seguir manteniendo esa base social que él sabe que le aseguraría el voto y que eso unido a modificar o hacer la reforma del INE, que no es otra cosa más que quitarle recursos a los partidos políticos previo a las elecciones nacionales, pues entonces estamos hablando que eso sí garantizaría que ganaría López Obrador. Y por supuesto, ahora estoy más que convencido, amigo, y disculpa que lo diga, que no venga positivo ni tan racional, pero estoy más convencido que López Obrador y Morena van a ganar las próximas elecciones, amigo. Ponga a quien ponga. Mira, hace unas semanas lo comentábamos aquí y yo decía que yo veía el panorama así, pero hoy sí no. Y tienes razón en varios aspectos. Es decir, sí es cierto que hay un voto duro está hecha de esta base. Gran parte de esta base, pues obviamente pertenece a sindicatos que están sí o sí con la 4T Sí. y que lo pudimos ver en esta semana. Claudia Sheinbaum participó en una conferencia virtual que se conectan, me imagino que en Zoom o por YouTube, no sé, pero fue conferencia, bueno, una reunión virtual que hace cada mes la CENTE. Y en la reunión que tuvieron en esta semana, el miércoles, si no me equivoco, miércoles o jueves, por ahí fue, Claudia Sheinbaum fue la invitada a dar una conferencia, porque ella no está en pre-campaña, ella da conferencias, ¿no? Sí. Este, y 80,000 asistentes tuvo Claudia Sheinbaum a la conferencia, amigo. 80,000 personas se conectaban para escucharla, de la CENTE, ¿no? Es decir, maestros que pertenecen al sindicato y que yo estoy seguro que les guste o no, tienen que estar ahí y les guste o no, tendrán que votar, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona esto. Sí. Entonces, bueno, pues, si juntamos tantitos de estos, tantitos de la CROP, tantitos de la CTM, tantitos del sindicato pues ahora el de la CFE, no me acuerdo, no sé cómo se llama, porque el electricista es el de Luz y Fuerza, pero obviamente el de CFE, tantito los de Pemex, tantito, pues claro que van a juntar y se van a ir por el que el presidente destape, ¿no? De la corcholata que él levante, sea quien sea, ¿no? Sea lo que tú dices que van a ser cualquiera de estos tres, o sea quien yo digo que es el hijo de Andrés Manuel, ¿no? Pero la realidad es que creo que ahorita el hartazgo y la situación que se está dando a nivel nacional está ocasionando que haya mucha gente que sí quiera participar, contrario a lo que históricamente nos ha dicho este tipo de situaciones. Me da mucha risa porque el, hoy es 6, 7, el martes hay elecciones en Estados Unidos, ¿no? Así es. Elecciones que van a renovar el Congreso de Estados Unidos y que van a definir quién va a tener la mayoría, si los republicanos o los demócratas, pero hay también elecciones en varios estados para gobernador. Y me da mucha risa porque Joe Biden dice, son las elecciones más importantes que ha tenido la historia de Estados Unidos, ¿no? La elección pasada del 2018, ¿te acuerdas que fue la que le dio la victoria a López Obrador? Pues decían, son las elecciones más importantes porque va a cambiar el rumbo de la historia y vaya que lo cambió. Luego las del 2021, las intermedias, todo el mundo decía, es que son las elecciones más importantes de la historia. Y siempre, cada elección que se acerque van a ser las más importantes de la historia, porque pues de ahí define todo, ¿no? Sean grandes o chicas. Y las del 2024, por supuesto, para nosotros se empiezan a convertir en un punto medular y en un parteaguas de la importancia que tiene, porque es permitir que continúe lo que muchos de nosotros consideramos un fracaso de proyecto de nación y lo que otros consideran no un éxito en el proyecto de nación, pero sí al mejor presidente de la historia, ¿no? Que es su alegato. No pueden hablar de resultados ni demostrar los resultados, pero alegan que es el mejor presidente del país por muchas cosas, entre las cuales está que se levanta muy temprano, ¿no? Eso es fundamental para que algo sea mejor, ¿no? Yo soy de las peores personas del mundo, entonces, porque no me levanto tan temprano como el presidente. Pero incluso esta semana el presidente, otra vez en un asunto de justificación no pedida, pero ante lo que se estuvo generando por la Secretaría de la Defensa Nacional, nada más y nada menos, que dio a conocer la agenda del presidente,
que dice que su agenda de trabajo es levantarse temprano, ir a la mañanera, jamás mencionan que se reúne con el gabinete de seguridad como tanto presume el presidente, Sí, ir a la mañanera y se acabó la agenda de trabajo del presidente. O sea, no tiene nada de trabajo. Y entonces él justifica diciendo que no, que él trabaja mucho, ¿no? Y la defensa sale ahí a partir de esto. Y eso lo convierte en el mejor presidente de la historia, pero no vemos resultados. Y esto va porque el descontento que tiene ya una gran parte de la población, por supuesto, los que se consideran o nos consideramos oposición al régimen, pero los que se cuentan por millones tal vez, sí, tenían la esperanza de que de verdad cambiara algo y en un sentido de hartazgo votaron por la 4T. Y al ver que no hay un resultado, que es una decepción y que por el contrario hay mucho mayor corrupción y mucho mayor problemas de lo que tenían, están en un descontento y entonces están tratando de participar para que no vuelvan. Entonces, no te puedo decir porque hoy, pues obviamente yo no tengo una bola de cristal ni nada que me permita ver el futuro para poder garantizar que van ahí, pero apuesto probablemente contrario a lo que me puedas decir, porque lo mencionaste tú hace 2 programas, si no me equivoco, el miedo que puedan estar sembrando para que entonces esta gente a la que me refiero, que te digo que casi estoy seguro que se cuenta por millones, no participemos, ¿no? Y que no exacto. vayamos a votar, ¿no? Pero de ahí viene, pues, el asunto de la militarización, de la reforma electoral y todo, y pues veremos dentro de 8 días, el domingo 13 de noviembre, en una marcha que se está convocando a nivel ciudadano, Así es. qué tanta participación y podremos tener un termómetro de esto. Mira, Claudio, voy a continuar el por qué yo indico que va a ganar Morena. Ajá, Y vamos, no es algo que yo quiera, eso que quede muy claro. Pero partiendo de lo que yo veo como ciudadano, porque aquí hay que también, mm, pues sí, ser muy conscientes de lo que sabemos como ciudadanos dista mucho de lo que realmente pasa en sí, el círculo político. Pero imagínate este escenario, amigo. Tienes las mañaneras como instrumento propagandista diario. Como dices tú, yo creo, ya lo habías tú comentado, que realmente lo que hace el presidente es lo levantan, porque dudo que se levante solo, lo levantan, lo llevan a las mañaneras, nos distrae, porque eso sí hace muy bien, nos distrae, y de las 2 en adelante yo creo que sirve para que le den rehabilitación, se duerma, se apegue, o sea, lo atiendan perfectamente porque la salud del presidente es más que evidente a simple vista, que no es amigo, la... te viste bien buena onda a las 2 de la tarde, no chingues, yo creo que mucho antes. Bueno, quise verme, muy, bueno, realmente fue un comentario, no me quise ver ofensivo, pero bueno. Pero cuando tú ves que salen las mañaneras, nos distrae, y empiezas a ver el teje político, por ejemplo, en la semana, para mencionarlo, sale en Milenio y en diferentes periódicos de que Rubiel Ávila, el ex gobernador de Toluca, se reúne con Higinio Martínez Miranda, que uno es del PRI y otro es de Morena, porque Higinio Martínez Miranda lo anda queriendo incluir en el equipo de trabajo de Delfina Gómez. Cuando tú ves ese tipo de noticias, pues como ciudadano no tiene importancia, amigo, hay cosas mucho más importantes que eso. Pero cuando tú empiezas a ver la nota de que lo están invitando a participar y cuando tú ves que en esta semana el gobernador actual del Estado de México empieza a hacer las promociones de la tarjeta rosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando como ciudadano no entiendes que realmente, y voy a terminar diciendo lo que normalmente digo,
que realmente el interés, fíjate, ya no es, ahora sí, de los partidos políticos. El interés ya es de las personas en los partidos políticos. Porque cuando hablamos, parecerá que estoy mezclando, pero es para llegar a por qué yo defiendo que va a ganar Morena. En el programa pasado, hoy hemos platicado en diferentes programas de Monreal, y yo te dije, Monreal para mí es un caso de estudio, amigo, como político, porque no entiendo cómo puede alguien soportar tanto en un partido que él ayudó a fundar, que es claro y evidente que no es el favorito, que no tiene la preferencia del presidente, que realmente él es un político muy capaz, que sabe cómo manejar la situación, pero en la semana, amigo, vi varios hilos en Twitter o varias eh, este, opiniones de personas, tanto de personas que tienen fama por hacer buenas críticas, como politólogos, como especialistas en política y como gente con afinidades a Morena y gente en contra de Morena. Y yo saqué esta conclusión, que es la primera vez que lo voy a decir porque me llevó tiempo asimilarlo y llegué yo a mi hipótesis de que Monreal está esperando, amigo, ¿qué pasa? Porque como él, por su edad, yo creo que ya no quiere participar en otro partido político porque no tendría la fuerza que tiene en Morena. Y en Morena está viendo tan desintegrado el partido que yo creo, amigo, que él quiere quedarse con Morena y tiene todas las tablas, tiene todas las cartas sobre la mesa para poder hacerlo. ¿Qué necesita? Pues muy sencillo. Si queda López Obrador y si ganan las elecciones, puede seguir cabildeando con Marcelo Ebrard para hacer fuerza y luchar desde adentro con la corriente que quede. Si queda Claudia Sheinbaum y si queda Adán Augusto o si queda el mismo hijo de López Obrador, puede empezar a dividir para la siguiente contienda, pero sigue teniendo mucha fuerza en Morena, cosa que no tendría en ningún otro partido político porque llegaría a apoyar y perdería la fuerza que tiene actualmente. Pero en el remoto caso que López Obrador pierda las elecciones en las siguientes elecciones del 2024, entonces Monreal sí tiene todo para quedarse con Morena. Sí tiene la experiencia política, sí tiene el manejo para poder cabildear y unir las tribus que queden, y entonces sí poder expulsar a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, y entonces él sí ser dueño de ese partido. Entonces, cuando yo te platico esto, amigo, para seguir con el tema, es López Obrador, por un lado, vamos a sacar su triara de la victoria, su mañanera. Por acá, la reforma que le haga al INE. Y por acá, tiene la inteligencia, tiene el poder, no la inteligencia él, tiene las herramientas de inteligencia y el poder para quien vaya a quedar, poderle extorsionar y poderle sacar los trapitos y entonces sí hacer una guerra sucia. Para terminar con la triada, me llama mucho la atención que exactamente entre ayer y hoy, el Proceso, el Universal y Milenio, en una nota muy chiquita, sacan una pequeña, porque no es ni muy grande las columnas en todos los casos, en de que Enrique Peña Nieto sí ya anda viendo la opción de quedarse a vivir en España, porque ya anda en trámites de nacionalización, así como estuvo o como lo sacó Salinas de Gortari. Entonces, cuando yo te digo todo esto, él ya tiene el aparato para garantizar que si votan 3 millones de mexicanos, los 3 millones le hagan que gane él. Ahora, por la otra parte, vamos a ver, y esto sí es por mi parte como ciudadano la velita que tengo prendida, vamos a ver como sociedad qué tanto músculo mostramos.
Porque entonces ahí, Claudio, ya cambia mi perspectiva. Si tú me dices que para la siguiente manifestación que va a haber este 13 de noviembre en la Ciudad de México, que yo creo que es la más representativa de las ciudades a nivel nacional en cuestiones políticas por el eco que esto genera en el interior de la República, ahí entonces ya te diría después de esa manifestación qué es lo que veo yo, porque si algo es cierto, Claudio, y lo comenté en el programa pasado, es que aunque López Obrador tenga el poder, aunque López Obrador maneje políticamente las fichas en función de sus intereses, que aquí en la triara no quise poner tampoco, Claudio, porque es como hacer apología al crimen organizado. Si tú ves, ya es la tercera vez que se reúne o tiene visitas a Badiguarato, y en esta ocasión no hubo prensa, no hubo nada, pero los analistas que ven este tipo de situaciones de seguridad nacional coinciden en que se fue a poner de acuerdo, pero la baraja bajo la manga en muchos estados donde probablemente él pudiera verse afectado en la intención de votos, pues metes al crimen organizado como lo hizo en Tamaulipas, como lo hizo en Sonora, como lo hizo en Guerrero, donde no es que no quieras ir a votar, es simplemente por el miedo, no vas a votar. Entonces, para terminar este comentario, yo tengo mucha fe en que si la manifestación del próximo 3 de noviembre sea masiva. Eso sí, detendría todos los planes del López Obrador, porque entonces estás hablando de que la sociedad sí puede causar una revolución civil, la sociedad sí puede exigir, la sociedad sí puede darle fuerza a los políticos a los que él quiere amedrentar, amigos. Por eso yo sigo insistiendo que sí veo yo que Morena va a ganar las siguientes elecciones. A ver, sin que trate de parecer como maestro, pero voy a recapitular un par de cosas que comentaste para como retomar y tomar algo de argumento. Dices que Monreal no tiene la edad para hacer un nuevo partido, ¿te referías? ¿Como para iniciar uno nuevo? O, por ejemplo, para irse, porque se podría regresar al PRI, ¿no? A lo mejor me faltó indicar, no es cuestión de edad, no tiene un perfil, o sea, no Ya, podría ser como un estilo López Obrador que tiene el carisma y poderse llevar los votos del PRD a lo que él... López Obrador es un fenómeno, amigo, porque increíblemente queramos o no, perdón por seguir y no defender a lo mejor argumenté mal o no especifiqué bien. López Obrador es algo atípico en la política mexicana, yo hablo. Hay esos casos en otros países. Pero López Obrador, yo no dudo que se vaya con una popularidad alta aún el gobierno que tiene. Eso es lo que no tienen los políticos en México en eso sí, actualmente. tienes toda la razón. Te voy a decir una cosa, digo, suponiendo sin Sí, sí, sí. conceder con todo lo que Sí, sí, estás, sí. pero el panorama que veo yo así, y creo que esa es una de las cuestiones que nos van a ayudar mucho a la oposición. Sí, Monreal no está en el equipo consentido del presidente como para que pueda ser su sucesor, ¿no? Lo cual así le ha es. ocasionado a él cierto malestar, lo ha manifestado de una forma muy discreta y lo ha estado diciendo veladamente, pero Así él es. manifiesta que sí quiere ser presidente, le gustaría ser presidente. Sí, Es una persona que por como se ha conducido, lo considero igual de malo que cualquiera de la 4T, pero igual de malo que cualquier político probablemente, incluso de oposición, ¿no? así es. Esa es una realidad triste que tenemos, porque hay que enfrentar. Pero de los que levanten la mano para decir yo puedo ser presidente o quiero ser presidente, él es de los que son más institucionales, ¿no? Y lo ha demostrado en este asunto de no voy a caer en las provocaciones, no me voy a pelear, pero además no voy a cometer el delito electoral de empezar a hacer pre-campaña ahorita. Sí.
Y vamos a pensar que todo saliera bien para Ricardo Monreal y que se quedara, él probablemente pudiera seguir con la 4T, pero de una manera correcta, muy cercano a lo que haría Ebrard, a no deshacer instituciones, a Exacto. respetar muchas cosas y a no poner las cosas como quisiera López Obrador, ¿no? Y eso es probablemente el motivo por el cual López Obrador no lo quiere como sucesor, porque él Así, seguiría en algo que López Obrador ha querido deshacer por completo, ¿no? En un así es. pretexto de voy a acabar con la corrupción, es más bien voy a hacer lo que yo quiera. O sea, voy a acabar con la corrupción de antes, pero voy a mantener mi corrupción, porque la mía sí es Sí, buena. sí, Eh, claro, claro. ¿No? En este eh, detalle, Sí, Ebrard también es institucional. Es decir, él no acabaría con las instituciones como, por ejemplo, seguro sí, sí. acabaría Adán Augusto y acabaría Claudia Sheinbaum y acabaría Andy, ¿no? El Andy Junior. Así es. A este respecto, yo te voy a decir, es probable lo que dices me parece muy, muy concreto. Sí es cierto que Monreal pudiera rejuntar y rehacer al partido, Sí. pero si ganara López Obrador con cualquiera de sus corcholatas, él se iría de Morena. Estoy casi seguro que se iría. ¿Por qué? Pues porque Sí, no tendría cabida ahí. ¿A dónde? No sé. sí, sí, sí. Pero yo te voy a decir, si se queda Sheinbaum o se quedara Adán Augusto, Ebrard se va también. Y Ebrard competiría en estas elecciones. Y eso debilitaría mucho el voto de Morena. Y lo Bueno, saca. Y deja hago saldría el paréntesis, PT. amigo. Ebrard, ahorita estamos viendo una línea muy, muy delgada, conectando puntos y antes de que se vaya la onda. Ebrard está en una línea muy delgada porque Ebrard tiene, desde mi punto de vista, de aquí a noviembre, en que empiece la controversia del panel para revisar el TEMEC, porque él es el secretario de Relaciones Exteriores, él es el que tendría que dar frente a eso. Si él quiere renunciar, tendría que ser en los siguientes días, o sea, O sea, ya noviembre de entrando, este año, dices. sí, porque entonces ya no podría renunciar en plena controversia del TEMEC, porque entonces políticamente no se vería bien, ¿no? O sea, yo estoy hablando como ciudadano y creo Pero yo la controversia, ¿cuánto duraría? termina de noviembre a marzo. Y él tiene de aquí a noviembre del año que entra para ponerse como precandidato. O Pero sea, está amigo, a tiempo. pero imagínate, yo estoy hablando en la lógica chairesca, mano. Sí, sí. Imagínate cómo votarías por alguien que perdió la controversia al Teltemec, que no defendió los intereses del país. Es que no la van a perder, porque No, aun cuando ganaran o aun cuando perdieran, López Obrador va a seguir haciendo lo mismo con su reforma eléctrica y lo que quiere. O sea, le va a decir a Estados Unidos, sí, sí, lo que usted diga, vamos a seguir, claro, se mantienen las empresas y se va a voltear y va a hacer lo que se le antoje. pero el punto aquí es cómo está manejando su campaña Ebrard y cómo Con tú mismo, TikTok. sí, claro, si tú te das cuenta, tú dijiste al inicio, realmente quienes están bueno, recibiendo más apoyo, no sé si económico, porque me No, llama sí. mucho la atención que en Tabasco, en Monterrey, donde va Claudia Sheinbaum, ponen es Claudia En todos y, lados está tapizado, en todos lados está tapizado. Eso cuesta, claro que tienen un apoyo económico. y de Y Brad puedo no. decir de dónde viene. Y entonces Ebrard, si tú ves, amigo, Ebrard, ahorita él se defiende por su capacidad, pero nomás no le echan la culpa de todo lo que pasa hablando con la relación de Estados Unidos, pues porque ha sido muy hábil el señor. Yo, mi punto de vista es que si Ebrard realmente quiere lanzarse y quiere ya tener una postura más sólida, tendría que renunciar ya, amigo. Ahora, Yo creo que ¿cómo? no, te voy a decir por qué. Porque A él ver, va a agarrar, ¿sabes a quién? Al ¿a Partido del Trabajo. Sí, crees? porque cuando López Obrador diga, o es mi hijo o es Claudia Sheinbaum, él va a agarrar al Partido del Trabajo
y se van a separar de Morena y van a ir por su lado, por el Partido del Trabajo. Y entonces eso le va a llevar un gran porcentaje de votos para allá y se van a quedar con eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí, claro. Entonces, no importa, perdón, es que me está molestando un poquito. No creo que eso eh, le ocasione un problema para que se mantenga ahorita o no con esto, porque van a sacar bien librado, aunque sea mal el resultado, van a sacar bien librado. Y es que por ahí era donde yo te quería comentar un par de cosas. Sí, Y que además va a conectar con el asunto de dónde está sacando lana Claudia Sheinbaum. sí, sí, sí. Y que me parece que es como la estrategia para decir, es otro delito electoral, no puede ser la candidata y vamos a poner a Andy. Así es. Eh, Hay ciertas cosas y perdón que utilice la palabra ahorita para referirme así, pero hay ciertas cosas que los chairos no van a ver nunca. Sí, sí, sí. Es decir, si López Obrador dice que son mascotas, que están amaestrados, ellos le van a aplaudir, le van a decir que sí, y sí, señor, lo que usted diga, es el mejor presidente del mundo y va a hacer todas las cosas, porque no alcanzan a ver la afectación que está teniendo los incumplimientos que ha tenido. Así es. Y voy a empezar, el primer hito ahorita que tenemos que fue mediático, pero fue mediático porque es el emblema de la lucha contra la corrupción de López Obrador y con lo que él presumía que iba a tener, y perdón, pero en, hoy es 6 de noviembre, en 24 días Sí, vamos a tener el 16º informe de gobierno de López Obrador, que ya amenazó que va a ser muy largo, sí, que sí, nos sí. pongamos tenis porque va a estar largo. Dios santo, Sí, 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 poderoso. sí. Dios nos libre de eso. Sí, Pero sí, bueno, sí. después de 16 informes, yo no sé qué chingados va a decir porque no hay ni un puto resultado, pero el que él presumía como el más grande de los resultados que podía tener y que era la muestra de que estaba luchando contra la corrupción, era Emilio Lozoya. Sí, Y Emilio Lozoya presentó una solicitud pues creo que fue de amparo, pero finalmente fue de prolongar la audiencia, porque tenía una declaración de un testigo que iba a decir pues que no tenía nada por el caso agronitrogenados nada más, sí, sí, sí. y resulta que el testigo se murió. Y entonces, como no hay elementos, solicitó, entonces le prolongaron otros 10. Pero aquí el asunto, lo importante, sin que nos metamos al asunto del proceso, cómo se llama, qué dijo, que pone, que si va a poner un edificio para pagar el daño y resarcir lo que quiera, a Emilio Lozoya lo mostraron como la prueba inequívoca de que se estaba luchando contra la corrupción, de que iba a tener todos los nombres de las personas involucradas y de que gracias a lo que él dijera, porque tenía quién sabe cuántos videos y quién sabe cuántas declaraciones, iban a caer Peña Nieto con Videgaray Así es. y con Nuño y el secretario de Gobernación, ¿cómo se llama? El que era de López Obrador, digo, de Peña Nieto, Osorio Chong, ¿no? Osorio Chong, bueno, Y, y además iban a caer Felipe Calderón con todo su equipo, porque estaban involucrados terriblemente en escándalos de corrupción que habían afectado al país. Y hoy, 4 años después, pero 16 informes después, no ha habido una sola prueba que haya podido demostrarle a Lozoya. Con el escándalo de Lozoya, se hizo incluso una consulta que costó quién sabe cuántos millones de pesos para enjuiciar a los expresidentes y que no tuvo quórum, no fue vinculante, pero que resultó, por el poquito resultado que sí los iban a enjuiciar. Entonces todo el mundo dijo, ya ven, ya se está haciendo justicia, ya vamos a meternos a la cárcel. Y hoy no se ha metido a la cárcel absolutamente a nadie, a nadie. Es decir, no ha habido uno solo que no haya sido Lozoya, que ya estaba encarcelado, por cierto, ¿no? Es decir, no fue un triunfo de López Obrador que haya estado en la cárcel, porque estaba en la cárcel desde antes.
Entonces, ahí tenemos este asunto. Como no está el resultado, ¿no? Ahí no se está mencionando, pero al hacer esto mediático, los chairos no ven que no hay un resultado, porque además tampoco les está afectando en nada. Pero ahí te va otro problema. En esta semana aparece una noticia también en la que hay un fraude, un mega fraude en Segalmex. No, bueno, eso es brutal. Segalmex significa Seguridad Alimentaria Mexicana, ¿no? Y es el organismo o la dependencia del gobierno mediante el cual se está garantizando la distribución de lo que, pues en nuestra época era Conasupo y que seguramente la gente ubica más, y de la cual se desprende Liconza. Liconza es la productora de leche, que no es productora, por supuesto, sino la redistribuidora de leche, porque le compra leche a los productores principalmente de la zona lagunera, de Torreón y Durango. Compra la leche, la seca, es decir, la convierte en polvo, la vuelve a diluir y se la vende. Adivina a quién se la vende otra vez. O sea, Aquí. yo no entiendo cómo pasa eso, Juanjo. Liconza le compra la leche a los productores, la seca y se la vende a Liconza. O sea, ¿cómo se la Bueno, revende a sí mismo? Yo no puedo entender. Y se la revende a un precio más alto. Y luego ya que sí, tiene eso, Liconza, que la acaba de recomprar, se la vuelve a vender a Segalmex. sí, sí. Y Segalmex se encarga entonces de hacer esta distribución gratuita. Pero resulta que en esta semana se dio a conocer por el auditor superior de la federación. Y entonces aquí es donde vengo esto. Cuando tú dices que el auditor federal el auditor superior de la federación, disculpen, hoy estoy disléxico, este, está dando a conocer un fraude y un desvío de dinero que supera por mucho a la estafa maestra, Sí. que supera por mucho la operación del INE, por el que están diciendo que hay que desaparecerlo porque es muy caro, que supera por mucho el gasto del aeropuerto de Felipe Ángeles. La gente no sabe quién es el auditor de la federación. O sea, la figura de López Obrador es tan fuerte y ahí te doy toda la razón. Digo, en esto no tenemos que discutir. Sí, sí, sí. Pero eh, no representa una figura que la gente diga, ah, no, pues es que si lo está diciendo, entonces sí está mal. No. Es decir, López Obrador se ha posicionado como una figura mesiánica tan importante que cualquier otra persona que le pueda contrarrestar autoridad o que le pueda decir las cosas que está haciendo mal, no representan una realidad para los chairos. Sí, sí, sí. Y entonces no se dan cuenta del problema. Y él dice que hay un desvío porque se hace la compra con una recompra y luego una reventa a Segalmex, que por supuesto genera dinero, un desvío, y no hay leche. Ujú. O sea, desapareció y entonces, pues eso es un fraude. Pero viene con el otro asunto. Se da una estafa maestra que se dio en el sexenio de Peña Nieto con dinero a través de instituciones de educación pública que pues nunca se supo por qué, pero el dinero se pierde y que se supone que va para el pago de las campañas de Peña Nieto. Pero igual, aunque la gente está en contra de Peña Nieto, no entienden qué es la estafa maestra, es decir, no alcanzan a dimensionar el problema. Sí, sí, sí. E igual ahorita, la gente no alcanza a comprender esto, primero pues porque no está metido el observador. Hay un señor auditor que nadie más conoce, es decir, que no hay el nombre de alguien que represente pues algo que pueda llamar, ¿no? Es decir, Liconza adquiere la leche broncas y tal cual de las vacas a los productores, se lo entrega a un señor que se llama López Negrete, que no entrega, o sea, que ya no, nada, se pierden 220 millones de pesos y luego lo venden otros 220 millones de pesos, 440 millones de pesos, casi 500 extraviados y no hay Sí, sí. producto. Pero como la gente no lo ve, es decir, la gente lo único que hace es, pues no hay leche, ¿no? Pero si no hay leche, ¿qué haces? Bueno, pues vas y la compras más barata, adivina en dónde, en las tiendas de Liconza, Claro. ¿no? O sea, ¿no? Entonces, como no están viendo la afectación de manera directa, pues le Ujú. creen.
¿A dónde crees que se vaya este dinero? ¿No? Digo, obviamente yo no lo sé, si lo supiera tendría pruebas para acusar, pero pues es lógico que se puede ir yendo ahorita a financiar los tapices enormes que hay en toda la República de hashtag es Claudia, ¿no? A pagar pues los viajes. Bueno, ayer se subió al trolebús elevado para ir a no sé dónde, pues cuánto Sí, le sí, sí. costó, 6 pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se va en avión, pues la hemos visto en aviones, la hemos visto que va a distintos lugares, fue a Guanajuato la semana antepasada, ¿no? A la inauguración del Festival Cervantino. Así es. Es decir, anda en todos lados y eso cuesta y no lo está pagando de su bolsa, lo está pagando de algún lado. Y si no es del fraude, del desvío de fondos de Segalmex, amigo, es de otro dinero que pueda estar saliendo de otro lado, ¿no? Que probablemente por ahí tengamos también una posibilidad de desvío. Nada más que antes de platicar el siguiente desvío, te doy el micrófono para no acaparar tanto la voz de lo que esté diciendo, pero con esto lo que estoy diciendo es que este grupo de personas que mencionaba al principio, que sí sabemos quién es el auditor superior de la federación, que sí sabemos lo que representa el desvío de una recompra de leche que no está llegando a su destino, es decir, que no hubo, pero que se está justificando, son las que sí podemos salir a votar en el Así es. 2024 y que podemos contrarrestar, Así es. que no sé cuántos seamos, no sé si sumen o que puedan contrarrestar. Pero hay lo que sí te puedo decir, y parece que me voy a contradecir, pero no, Ujú. sí, porque hay una lógica. Sí, sí, sí. Si López Obrador pone a Andrés Manuel López Beltrán, a Andy Jr., de candidato, ahí sí valimos madres. No tenemos con qué competir. Eh, a todo lo que dijiste, yo te puedo decir que cuando tú ves los reportajes de Loret de Mola, tú ves ciertos artículos de hackeo de las guacamayas o de los Sedena Leaks y ves el rey del cash, entiendes por qué alguien durante 18 años vivió con 200 pesos en la cartera y entiendes por qué operan de esa manera. O sea, realmente a ellos lo que les interesa es tener efectivo, porque el efectivo no deja rastro en ningún lugar. O sea, es algo que tú lo puedes manejar sin ningún problema. El problema es que aquí estás hablando de que ese efectivo tiene que salir de algún lado. Y ese dinero está saliendo, como siempre, de los mexicanos, de las contribuciones. Y yo nada más para terminar, Claudio, ya se va a cumplir la hora. eh, son situaciones que cuando yo empecé y dije, no creo, y con esto quiero cerrar, que que la oposición gane estas elecciones. No estoy hablando en sí, porque no siento que sea capaz o no sea capaz esta clase política actual de que tenga la preparación, sino porque somos muy apáticos. La sociedad mexicana somos muy apáticos. Simplemente ayer exactamente estaba leyendo que para el 2023 Hacienda sobreestimó en un 400, bueno, en 400 millones de pesos el gasto versus los ingresos, incluso 1.17 billones de pesos de deuda adicional. ¿Qué quiere decir esto, Claudio? Que Hacienda está pidiendo permiso por primera vez en la historia de que se hagan o se puedan usar los activos financieros. Los Ajá, activos financieros son los que maneja el Banco de México. No es efectivo, los tiene como deuda, como CETES, como bondes. Pero el punto aquí, Claudio, déjame es poner. que esos activos financieros se deben de utilizar para emergencias nacionales. ¿Sabes cuándo se pudo utilizar esto, amigo? En la pandemia, sin ningún problema, para apoyar la economía de los mexicanos. ¿Sabes aquí cuál es el problema eh, que yo veo, amigo? Que ya nos acabamos todos los guardaditos habidos y por haber.
Y cuando dicen para completar gastos, es para completar gastos de las obras faraónicas. Dos Bocas, Tren Maya, No, Aeropuerto Felipe Ángeles. o las campañas, o las precampañas. El gasto social, que es ahí donde realmente entran las precampañas. Pero ¿a qué quiero llegar? Y con esto termino, amigo, que es otro motivo por el cual López Obrador va a ganar. Porque él no quiere que nos enteremos de esto y la mejor manera de no enterarnos es que quede eh, un gobierno como lo hacía el PRI. Para tapar un cochinero hay que dejar a los mismos cochinos para que tapen ese hoyo y abran otro, pero los que ya se fueron queden libres, queden intactos, como acabas de decir. Nada más ¿Dónde que ahí está? te voy a contradecir otra vez. A ver, Y amigo. ya te voy a decir, estos activos que estás platicando, como podemos ver aquí en este recorte de periódico, justamente lo que va a hacer, es decir, ese dinero es que ¿Sí? él tiene permiso de tomar nuestros ahorros, el tuyo y el mío, que hay, pues de quien tenga Infonavit, quien tenga Así es, su pensión del IMSS, así o es. los que tengamos ISSSTE, el FOBISTE y todas los ahorros que podamos tener. Y entonces ahí es otra vez el asunto que yo digo, los chairos no lo van a ver, no se van No, a dar nunca. cuenta, no se van a Es dar. más, muchos de ellos ni trabajan en la formalidad, amigo. No, No y les interesa. además, los que sí trabajan y están, aún no se han enterado que están en un plan en donde no hay pensión, ¿no? Así es. Hay un afore y creen que eso se va, cuando que la mayoría de los que están llegando a ese momento se están enterando que ya no hay pensión cuando se retiran y están esperando una pensión y les dicen que no, que ya no hay y que ellos lo firmaron. Pero los que, digamos que están un poquito más entendidos, que son este grupo del que yo hablaba, Sí, sí están pendientes de esto y sí están enterados de esto. claro. Y el problema es que si estos activos financieros son, pues obviamente sacados, no va a haber Afores, no va a haber Fobiste, no va a haber Infonavit, no va a haber, pues, todas las aportaciones que estamos dando al seguro y al ISSSTE, los que estamos en la formalidad. Y entonces ahí es donde sí va a empezar a tener una afectación. Afectación que no va a incidir de manera directa en el bolsillo ahorita y en los próximos 10 años a estas personas que sí van a votar por la 4T. Sí, yo sigo apelando a esa apatía que tenemos como mexicanos de decir, esto no me interesa, esto no me perjudica. Entonces, pues para concluir, el problema que va a haber para el siguiente gobierno, sea cual sea Morena o cualquier otro partido de oposición, es brutal lo que le va a dejar. Le está dejando unas instituciones débiles, el cuerpo burocrático capaz que le daba esa eficacia y esa eficiencia ya no está. Le va a dejar problemas financieros muy fuertes que no le va a quedar al gobierno que entre, Morena o el que sea, más que dos cosas, o seguir el camino de países que empiezan a hacer expropiaciones y gastarse su dinero, o subir impuestos, y los dos son muy impopulares, amigo. Entonces, eh, yo insisto, yo estoy seguro que va a ganar Morena, es algo que no deseo, pero conforme va pasando el escenario político, no me queda, no veo otra alternativa, pero pues por supuesto esto puede cambiar en los siguientes meses, amigo. Y pues con esto me despido. Simplemente para terminar, se me hace absurdo y es donde yo digo cómo López Obrador tiene esa visión política. Se me hace absurdo que estemos en contra del INE y que utilicemos una herramienta que también es dudosa, una encuesta que él hizo a 400 personas, donde esas personas indican que sí están a favor de una reforma o cambios en el INE. 400 personas no representan el padrón de voto, que es más o Para menos nada, 90 millones, amigo. para Pero nada. eso lo supo aprovechar muy bien este gobierno y con eso nos manipula. Pero bueno, hasta aquí mi comentario y mi reporte, Claudio.
Así es, Juanjo. Pues yo solamente para terminar, pues hoy estuvimos, digamos que en oposición de opinión o de Ujú. previsión, pero eso no significa que estés ahora a favor de la 4T ni que estemos, simplemente es un llamado de atención y creo que lo podemos tomar y entender todos así, a que urge Sí, una participación activa. así es. Y urge una participación activa, no es esperarnos a que sean las elecciones para salir a votar, porque falta un montón para esto, sino a de alguna forma hacer conciencia. Hoy yo les puedo decir una cosa y con esto sí termino. Si hoy fuera la elección de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y en las senadores, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Estamos Nada, como testigos así es. en la que nos van a acribillar ante eso. Si no vamos Así a poder es. hacer nada. Si algo podemos hacer de aquí al próximo domingo, que es el 13 de noviembre, y la marcha no va a decir, ay, no, entonces ya son un montón, ya no vamos a hacer la reforma, no va a pasar. Sí, sí, sí. Lo único que podemos hacer con esta marcha es hacerles ver a los diputados Así que es. sí hay una presión por parte de civil y mientras más seamos, más podemos presionar para que los poquitos que pudiéramos convencer, que finalmente pues yo creo que serán los del PRI nada más, eh, digan, está bien por la presión que hay, por la exhibición que pudiéramos tener, Así es. ¿no? Porque nuestra herramienta será, ok, vamos a decir quiénes fueron los que votaron a favor de que desaparezca el INE o de que lo reformen al antojo del presidente. Así es. Y que probablemente, Juanjo, la próxima semana hablaremos, que dijimos que íbamos a hacerlo y ya no dio tiempo, de en qué consiste esto y por qué es un riesgo que Sí. la reforma se lleve a como se están sacando, porque va a haber 50 candidatos para sacar 7 personas, que es absurdo, pero después ya lo platicamos, para que podamos eh, entender cuál es la importancia, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo te pediría que la próxima semana no grabemos en domingo porque yo voy a ir a la marcha, voy a Yo estar ahí. también aquí en León, amigo. Así es. Entonces, ahí estamos. Entonces, a ver si hacemos la grabación viernes o sábado Sí, para platicar y después pues ya reportaremos lo que haya pasado en la marcha, ¿no? sí. Totalmente de acuerdo, amigo. Ok, pues nos vemos la próxima semana entonces. Que estés muy bien. Te mando un abrazo, amigo. Que estés bien. Igualmente, gracias a todos. Bye.